El mundo desde una mirada jurídica. Cine, literatura, actualidad y más en Juris Tantum, porque todo tiene prueba en contrario. Con Carla Millones Y Luis Manuel Marcano por Radio UCEC. Muy buenos días, mis queridos estudiantes, amigos que siempre ven y están pendientes de Juris Tantum, porque todo tiene prueba en contrario, con Carla, que ahora está aquí conmigo presencial, y Luis Manuel Marcano, quien gustosamente les habla toda la semana para tratar de transmitir esa enseñanza del derecho desde otras maneras. Hoy tenemos a nuestro muy querido investigador del equipo de política global, Vladen Yopo. Vladen, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, Luis Manuel. Buenos días, Carla. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Vladen, es un gusto saludarte como siempre, qué bueno que nos acompañas. Saludar también a todos quienes nos están revisando nuestra entrevista del día de hoy. Hoy estamos muy contentos, bueno, primera vez que estamos juntos, ¿verdad? Primera vez así en vivo. Así que podemos como conversar un poco más, así es, menos así cámaras. Es, así es. Y estamos como tomándonos el café de la mañana. Yo muy bien, muy bien. Café, debimos haber tenido eso. Así es. Sí. Oye, pero estamos muy contentos de estar con Vladen porque Vladen ha lanzado un nuevo artículo muy interesante cuyo nombre es justo, pero es populismo de extrema derecha, una amenaza muy presente. Cuéntanos un poco. Déjame decirte que Vladen se caracteriza por tener una pluma exquisita, de altísimo nivel, que además toca los dos elementos. Es muy atractiva para el público que lo lee y no deja de ser académicamente súper aceptado. O sea, absolutamente. Así que bueno, tenemos esa dicotomía ahí, Vlad, y queremos que, como estaba diciendo Carlita, que te interrumpiera, no, está bien. Era para añadir eso, que nos hables un poco sobre eso y te vamos a interrogar. No, muy bien, muchas gracias. Gracias por los halagos también. Creo que son muchos. Oye, sí, mira, primero que nada, este artículo surge hace tiempo, una preocupación que tengo, digamos, un poco sobre ciertos actores que son bastante negacionistas de lo que es la realidad internacional y de los avances en general que ha tenido la humanidad. En términos de derechos humanos, en términos de derechos sociales, de derechos de género, es decir, han sido muy negacionistas. Entonces, eso me ha preocupado enormemente. Hace tiempo que lo vengo viendo y estoy tratando un poco de identificar cuáles son sus características. Y en eso, bueno, varios autores, no solamente yo, son cientos de autores que están tratando el tema hace tiempo porque es una preocupación bastante universal sobre este avance de este sector que se llama la extrema derecha, pero ya no es la extrema derecha, sino una extrema derecha populista, que tiene mucho arraigo, digamos, en la gente, que tiene un discurso muy acomodaticio, muy polisémico, muy al alcance un poco de una cierta pueblocracia, digamos, es decir, muy de llegada a la gente. Si tú tienes problemas, no sé, con los basureros, son antibasureros. Si tienes problemas con el tema del agua, son a favor del agua y anti personas que no tienen nada, que en el fondo acumulan el agua. Es decir, tienen un discurso muy acomodaticio, pero en el fondo tienen valores profundos. Y ese es un tema no menor, porque además son gente, a diferencia de los regímenes autoritarios, dictatoriales, digamos, lo que fueron los más clásicos, digamos, en la literatura, como el nazismo, el fascismo, algunas dictaduras de izquierda, digamos, más bien fueron actos que llegaron al poder con una cierta violencia, a excepción de Hitler, que llega, digamos, fundamentalmente por elección popular, pero en el fondo en general, los regímenes autoritarios dictatoriales, o también en su categoría autoritario burocrático, como lo llamaban O'Donnell, digamos, de alguna forma han llegado por voto popular. Y ese es un tema que preocupa. Y vemos como en últimas elecciones, por ejemplo, el presidente Trump, un negacionista, misógeno, un hombre segregacionista, es decir, un hombre que va contra todo el sentido del republicanismo de Estados Unidos, de sus pilares fundamentales, que
no mantiene equilibrio, no mantiene las instituciones, cuestiona instituciones, saca más de 74 millones de votos. Casi, digamos, evidentemente ganó el presidente Biden, pero no es un tema menor, que saque 74 millones de votos, casi cerca, bordeando, casi llegando al 50%, un poquito más abajo, por cierto, pero, y ese es un tema no menor, es un tema importante. Tenemos una elección hace poco, en el caso de Brasil, segunda vuelta, donde un personaje similar, un hombre también misógino, un hombre también negacionista, los dos negacionistas, por ejemplo, en el tema súper importante de la salud, como el caso del COVID, sacan, ¿no es cierto?, cerca de 58, más de 58 millones de votos. Es decir, hay algo que no está funcionando, algo que en el fondo no calza. Pero este es un tema no de aquí de la región, nombré dos personas, digamos, de América, de las Américas, digamos, por decir, América del Norte y Sudamérica, sino también está pasando en Europa. Está pasando, por ejemplo, en Italia, un país que sufrió el fascismo, elige a Giorgia Meloni como primer ministro, un sistema parlamentario, ¿no es cierto? Elige con primera mayoría a Giorgia Meloni, una persona que también en un momento determinado estuvo cercana al fascismo. Después lo negó, evidentemente hizo un face washing, digamos, un poco un lavado de cara, pero en el fondo fue una persona que estuvo cercana al fascismo, digamos, con el ingrediente que estos sectores, de alguna forma, más allá y en similitud con lo que fueron los grandes proyectos autoritarios, digamos, tienen esa otra lógica, esa lógica populista, esa lógica de pueblocracia, esa lógica que se acerca un poco a la gente y que logra obtener estos votos. Entonces, es un elemento preocupante porque incluso está ganando en países que fueron altamente, digamos, importantes, como el caso de Suecia. El caso de Suecia, digamos, no logran el gobierno, pero logran tener la fuerza para condicionar al gobierno, un partido que en el fondo era un partido nazista y que se fue transformando con el tiempo y llegó hoy día a presionar enormemente a la política, producto de distintas circunstancias. Y ahí hay temas, digamos, que son súper sustanciales. El primer tema yo creo que en el fondo tiene que ver con la globalización, y la globalización mirada desde una perspectiva, digamos, de acumulación de riquezas de parte de unos pocos en desmedro de muchos. Entonces, de alguna forma, en esta concepción, las clases medias se han tendido a empobrecer. Y los gobiernos, de alguna forma, a través de regímenes neoliberales o un mercado imperfecto, qué sé yo, han generado, no han sido capaces de responder, ¿no es cierto?, a esas necesidades. Por lo tanto, la gente se siente, digamos, que ha perdido, o que tiene poca esperanza, o que tiene una perspectiva de futuro limitada. Y ese es un tema que hoy día está muy presente. Y la globalización no ha sido un buen acompañante de la democracia, podríamos decir. En ese sentido, la democracia se ha visto interpelada por la globalización. La globalización no ha entregado lo que de alguna forma ha prometido o muestra. Y eso lo ha aprovechado muy bien el discurso, digamos, de la extrema derecha, fundamentalmente frente al empleo, frente a la seguridad, frente, digamos, al trabajo, por ejemplo, la seguridad laboral. Y ese es un tema que se ha aprovechado, más allá que ellos, en el fondo, también son parte, son parte del elemento motor de lo que está sucediendo, digamos, a partir de donde vienen, digamos, de su raíz y su procedencia. Yo diría que ese es un tema no menor, y en ese sentido se ha debilitado la democracia. Por otro lado, lo que son las estructuras partidarias formales, de alguna forma, sí. Continúes con eso, yo te quería preguntar algo, ¿no? Lo que acabas de decir, y Carlita, me recuerda el trabajo de Steve Levinsky de las crisis, ¿por qué caen las democracias? En este concepto que él también ha invocado, que son los autoritarismos competitivos. Estamos frente a la victoria del autoritarismo por la vía del populismo y a la derrota de las democracias que no han sabido, estoy hablando de América Latina, no dar una respuesta adecuada a las grandes mayorías y que pareciera gobernar para ciertas élites
Y aquí no toco derecha e izquierda, sino más bien me voy hacia quienes asumen el poder por las vías democráticas y transforman esa democracia en un Estado autocrático. Podemos mencionar aquí al Bukele de El Salvador, no se aleja de eso. O Bolsonaro, bueno, tenemos a Maduro en Venezuela. Es decir, no estamos en el introito, en la antesala de la derrota de la democracia frente al autoritarismo. ¿Qué te parece eso? ¿Qué opinas tú? O sea, ahí un poco a ese punto iba yo. En el fondo, lo que pasa es que las democracias están en crisis y que de alguna forma las democracias se han elitizado. Y cuando hablo de elitizarse es porque han perdido el contacto con la ciudadanía. La democracia y sobre todo aquellos elementos que servían de correas transportadoras de lo que eran las necesidades, las demandas, las percepciones de la ciudadanía, que son los partidos políticos. Yo diría que la crisis más profunda que hay y que y que de alguna forma se refleja en una crisis institucional de legitimidad, ¿no es cierto?, es la crisis del sistema de partidos políticos. Los partidos políticos dejaron de cumplir su función de ser correa transmisora de lo que era el sentimiento de los soberanos, de los verdaderos soberanos, de las personas, ¿no es cierto?, con lo que es el poder político y lo que es la estructura de gobierno. Y eso es un tema no menor. Se han convertido, han pasado lo que se llama de partidos, digamos, programáticos, partidos en el fondo de contenido, a ser partidos electorales. Lo que les interesa es ganar las elecciones. Y en ese es un tema no menor, y eso han perdido el contacto con la gente. Los antiguos partidos de masa, por ejemplo, desde la izquierda al centro, ¿no es cierto?, tenían un gran anclaje, ¿no es cierto?, en los sectores populares, en los sectores de las clases medias, a través de las federaciones de estudiantes, de las centrales de trabajadores, de los colegios profesionales. Es decir, que hoy día prácticamente no existen, y no existen aquí en Chile. No existen en Argentina, siguen existiendo sindicatos, pero son sindicatos que han sido, un tema distinto por un concepto del peronismo, digamos, un gremialismo, también muy, tiene algunas cosas, incluso medio protofascista también en algunas cosas, pero en el fondo no han perdido esa capacidad, por lo tanto, de reflejar los intereses. Y eso ha sido muy bien aprovechado en este sentido, en este momento de crisis, por parte, digamos, de las extremas derechas. Y en ese sentido, las extremas derechas llegan al poder para alguna forma torpedear lo que son las estructuras básicas del Estado, es decir, se convierten en elementos más bien en regímenes autoritarios, autócratas, digamos, más que en el fondo de fortalecimiento de la democracia o representación de la democracia. Democracia implica gobierno del pueblo, ¿no es cierto?, de representar de verdad al pueblo. Se aprovechan, ¿no es cierto?, del aumento de precios, el desempleo, las amenazas de recesión, las migraciones, por Bien. ejemplo, que es uno de los temas que en el Mira, fondo... importante lo que estás diciendo, Carla, importante lo que dice Vlad, porque estos regímenes, en la ausencia de la democracia que funcione como debería funcionar, le restan operatividad lógica y sustantiva al derecho para el cumplimiento de los fines del derecho. Nuestros estudiantes que están viendo esto, vean la importancia de lo que significa elegir bien y la importancia de lo que significa la democracia. Porque si el derecho no puede cumplir con sus grandes fines, que es el bien común, la justicia y la seguridad jurídica, como lo dicen los autores Recasés y Ches, Carla, cuando lo estudiamos, o Hans Kelsen, ¿no? Con respecto a esa visión de justicia, en donde hay la independencia de un poder judicial y que la Constitución sea el imperio de la ley, pues no exista el imperio del hombre, sino de la ley. Sí. ¿Cómo hacemos para evitar eso, Vlade, las sociedades? Y sobre todo quienes están formándose en las escuelas de derecho, ¿cómo pueden contribuir para que eso no ocurra? Pero yo creo primero hay que diagnosticar el fenómeno, y es un fenómeno complejo, porque en el fondo algunos los tratan de populistas, otros de extrema derecha, otros de neofascistas. Es decir, las nominaciones que tienen estos sectores son muchas. Y yo creo que en el fondo, primero lo que hay que hacer, y hay que decir primero que este no es un fenómeno nuevo, que en el fondo no fuimos capaces de ver los signos, ¿ah? La Liga, por ejemplo, de Salvini en Italia, o Amanecer Dorado en Grecia, es decir, han estado ahí dando vueltas hace mucho tiempo.
Y en ese sentido, yo creo que no es la derecha tradicional tampoco. La derecha tradicional es a pesar de que la extrema derecha y la derecha coinciden en el modelo económico, donde en el fondo tienen divergencia en el extremo del tema valórico. Y ahí está un poco el sentido de estos nuevos movimientos. Estos nuevos movimientos, yo creo que aparte de ser movimientos, digamos, de alguna forma que tienen una concepción de sociedad occidentalizada, de alguna forma una sociedad, digamos, con valores un poco muy ligados al concepto católico, cristiano, digamos, de alguna forma, no cristiano en el sentido más de Cristo, sino el cristianismo un poco interpretado por la Iglesia Católica y los sectores más conservadores de ella. En el fondo, la diferencia entre los sectores de derecha y los sectores de extrema derecha está en el tema cultural, valórico. Mientras unos aceptan, por ejemplo, casos como el tema de la migración, los otros contradicen completamente el concepto migratorio, pero lo contradicen desde una concepción profunda, no solamente por un problema de seguridad en términos de los valores que de alguna forma se puedan producir en los cambios valóricos, se puedan producir sino como un concepto de raza incluso, en un concepto, digamos, de dónde se nace, de dónde se vive y cómo, cuál es su fisonomía. Y ahí un concepto muy cercano un poco a los conceptos de raza del nazismo, digamos. Y ese es un tema no menor, es un tema preocupante, bastante preocupante, y así se niega, digamos, toda la diversidad, porque en el fondo lo que ellos de alguna forma están priorizando es lo que se llama el nativismo. Y el nativismo es un sentido de origen, el origen inicial. Ellos tienen diferencias y similitudes con este fascismo. Cuidado, que muchos partidos de estos son partidos que vienen, que se han lavado la cara y otros no. Pero en el fondo tienen el sentido parecido al fascismo. Tienen diferencia, evidentemente. A ellos no les interesa formar los partidos, digamos, o organizaciones férreas en el sentido de transformar la sociedad para generar un hombre nuevo. No está en eso un poco lo que planteaba el fascismo. No tienen el uso de la violencia como método político, aunque algunos sí la usan. La pueden usar o no, no la desmerecen, pero no es su método de trabajo. Pero sí tienen esta diferencia inicial donde no aceptan la diferencia porque aquí es la casa de uno, no es la casa donde pueda llegar otra gente. Es decir, es un sentido de exclusividad, es un sentido de raza, de pertenencia casi absoluto. Y ahí hay un tema, y ahí hay una diferencia con la derecha. La derecha está dispuesta a aceptar las migraciones como la ha aceptado durante mucho tiempo por diversos motivos, es más flexible en ese sentido. Pero en ese sentido se ubican en un espectro valórico extremo de los valores que de alguna forma tiene la derecha. Por ejemplo, son anti-diversidad sexual. En Rusia, por ejemplo, se acaba de aprobar una ley donde se prohíbe la enseñanza de todo tipo de tolerancia frente a lo que es la diversidad sexual, el LGTBQ+. Y en esa perspectiva, niegan lo que han sido un poco todos los avances que ha tenido la Carta de Derechos Humanos de Naciones Unidas del año 48 en adelante y otras cartas, digamos, fundamentalmente frente a otro tipo de derechos. Y eso es un tema nuevo. Yo creo que en el fondo, si bien coinciden en variables económicas, está la globalización, está la crisis, digamos, de la democracia liberal, fundamentalmente lo que predenomina, ¿no es cierto?, es este nativismo y un cierto nacionalismo trasnochado dado por esta extrema derecha y los autócratas. Y ya Que son este es un tema considerados. súper difícil, porque además y aquí es el punto donde quizás los alumnos deben saber que aquí estamos en lo que se denomina, en lo que denomina Gramsci, una lucha por la hegemonía cultural. Y aquí tenemos una lucha por la hegemonía cultural. Y ahí está el elemento del meollo. Es que lo que acabas de decir tú ya está siendo considerado dentro de la doctrina de derechos humanos, que Carla también es Así es, profesora de derechos humanos, en otra nueva generación tal cual. de esas conquistas de la humanidad, de los derechos de aceptación, pues, de otros géneros, porque eso es algo sumamente importante y el respeto de eso. Yo quisiera preguntarle a Blae. Hace algún tiempo, hace algunas semanas, hubo un reportaje que nos hizo conversar con Luis Manuel sobre la responsabilidad política del presidente Boric en
efectivamente que no suceda, que no caigamos en un próximo gobierno populista de extrema derecha. Esto planteado desde el ámbito de la seguridad ciudadana, solamente lo revisamos desde esa arista. Mladen, hemos hablado de Italia, hemos hablado de Brasil, de Suecia. ¿Cómo ves nuestro país? Que efectivamente tiene, al igual que el mundo, una crisis en su democracia debido a la globalización y otros aspectos, y que podemos también oler en el día a día cierta, ¿verdad? Ciertas luces de asuntos que han llevado a otros países a tener este tipo de gobierno. Oye, que como dijo Vladen, por ejemplo, ahora el gobierno del presidente Boris se distingue absolutamente del anterior gobierno porque ha facilitado de una manera asombrosa el tema migratorio sin abandonar la seguridad. Sin abandonar la seguridad. Así que resulta, y eso es plausible, porque demuestra pues esa solidaridad entre los pueblos que está consagrado en tantos tratados de derechos humanos. O sea, debe ser plausible. Siempre hemos pensado, ¿verdad?, las personas que defendemos los derechos humanos, que tiene que existir la fórmula, que hay que trabajar en la fórmula, ¿verdad? Pero, Mladen, cuéntanos tu perspectiva de Chile, de nuestro Chile. O sea, yo no lo veo con muy buenos ojos en general la perspectiva futura de Chile. Creo que hay una crisis profunda de los partidos políticos, lo vuelvo a nombrar. Creo que hay una extrema derecha que ha surgido con mucha fuerza. Lo vimos José Antonio Kast, fue en la primera vuelta, fue el que sacó la más alta votación. Fue el candidato que se impuso en la derecha para el apoyo de toda la derecha. La extrema derecha está ordenando y organizando lo que es el discurso de la derecha, está colocando los parámetros. Hay un gran trabajo de Consuelo Campos, digamos, sobre el tema del Partido Republicano, bastante interesante, donde se están renaturalizando temas desplazados. Por ejemplo, hay un negacionismo frente al tema de derechos humanos. Acaba en el Parlamento de no aprobarse, por ejemplo, lo que eran los fondos para el Museo de la Memoria y para la Comisión de Derechos Humanos. Es decir, estamos viviendo un periodo malo. Yo encuentro que es un periodo peligroso, muy peligroso, porque por otro lado hay hoy día, claro, después del plebiscito, los movimientos sociales y en general un sector quedó un poco golpeado, pero donde las demandas de alguna forma están ahí presentes. Por lo tanto, aquí puede venir una explosión social que yo no sé dónde pueda llevar, para decir la verdad. Hay una Que eso, pregunta que te quiero hacer. sí. ¿No te parece, claro, por supuesto, sin hacer extrapolaciones históricas, ¿no? Porque nunca será igual, pero hay variables que pudieran coincidir desde el punto de vista social y político? ¿No te parece que el periodo que estamos viviendo está muy bien plasmado y muy bien dibujado en ese trabajo de H. Carr, La crisis de los 20 años, que fue ese periodo entre guerras, en donde hubo el crack económico, donde hubo la desasistencia de la democracia, la caída de la democracia, el advenimiento de regímenes autoritarios, y bueno, como consecuencia luego al final no pudo Liga de Naciones detener la estampida de las tropas de Hitler al corredor polaco. ¿No te parece que estamos ahorita en un periodo similar, siendo la antesala de algo que va a pasar en el mundo? Sí, veo difícil ahora, es difícil, no hay periodo histórico que se repita, más allá de cuando dicen en la espiral de la dialéctica uno tira una línea y hay elementos de semejanza en ciertos periodos, muy bien como dice Luis Manuel. Yo creo que estamos en un periodo difícil, en un periodo donde en el fondo hay temas que son súper conflictivos. Por ejemplo, esta extrema derecha maneja muy bien lo que es el discurso, no solamente a partir de los temas, sino maneja muy bien la polisemia, digamos, ¿sí? La diversidad hoy día de cosas. Y en el mismo sentido que lo hacía Joseph Goebbels, que decía que no es importante que sea verdadero o falso, sino lo importante es que sea creíble y sirva de alguna forma al propagandista, lo usan igual. Entonces, lo que decía Hannah Arendt, por ejemplo, dice que hoy día hay entre lo que es la realidad, el pensamiento y el juicio, es decir, la valoración crítica,
no hay una concordancia. La gente hoy día acepta las noticias falsas y acepta las noticias falsas de primera, digamos. O sea, un tema, digamos, de mi punto de vista, es que fue, digamos, sustancial, por ejemplo, en el rechazo a lo que es la nueva constitución, fueron las noticias falsas. Fue el hecho de, en el fondo, tratar de anclar la convención como algo que en el fondo fue casi un circo, perdón, con perdón de los verdaderos actores circenses o los representantes de los circos, pero dicen que fue un circo, entonces, y eso se ancló muy bien en la población, y no fue así. Hubo cientos de reuniones, pasaron cientos de expertos, hubo una discusión, los temas radicales quedaron un poco cercenados, es decir, lo que pasa es que había un cambio de modelo y algunos no querían ese cambio de modelo, y ahí hay un tema muy profundo y de fondo. Pero los anhelos de las personas estaban en en la constitución que se propuso y que se rechazó, con un pésimo discurso, digamos, diría, de quienes defendían la constitución, porque en vez de promover lo que eran sus derechos, entraron a defenderse y con la complicidad de los medios de comunicación, diría yo. Los medios de comunicación son manejados hoy día fundamentalmente por sectores conservadores, el capital, que de alguna forma se ancla en en la derecha y en la extrema derecha. Entonces, yo diría que hay un mal momento en esa perspectiva porque no se distingue y los medios tampoco colaboran a esa labor que tienen que hacer los medios, que en el fondo es ser intermediario entre lo que es la noticia y las personas, pero con una responsabilidad social de contrastar fuentes de alguna forma, de generar un elemento para tratar de aproximarse, porque no hay objetividad absoluta, ni no hay verdad absoluta, pero aproximarse a la verdad, cosa que la gente pudiese discernir adecuadamente. Entonces, yo creo que estamos viviendo un periodo muy malo. Las instituciones políticas hoy día están muy desmedradas en Chile. No solamente lo vemos en los partidos políticos, el Parlamento que hoy día está planteando la posibilidad de hacer una nueva convención donde ellos designen, sean autodesignados casi, está casi en lo que yo llamo el margen de error de las encuestas, es decir, por ahí por el 3%, digamos. O sea, hay un margen de error de encuestas, hay unas que tienen un poco más, digamos, evidentemente margen de error, pero no tienen más. El gobierno tampoco tiene, el ejecutivo tampoco tiene. Es decir, estamos en una crisis institucional, en una crisis, digamos, de sistema, de visión de los partidos no menor. La gente de alguna forma no está viendo, el concepto de autoridad se ha ido perdiendo, las formas de relacionamiento en la democracia se han ido perdiendo. Entonces, yo creo que estamos en un periodo muy malo y donde estamos... Lo que estás diciendo ahorita me llama la atención porque parece que este periodo viene desde hace bastante tiempo. Que la crisis de los partidos políticos, que como dice Maurice Duverger, son necesarios para la estabilidad de los sistemas políticos y por supuesto para la democracia. La crisis de los sistemas políticos genera una anomia y una entropía en el tejido social y que crea primero un sentimiento de antipolítica. Nadie quiere nada con los partidos, pero después cuando se monta la autocracia o ese autoritarismo competitivo, politiza a la sociedad, de tal manera que la sociedad se convierte en un ente absolutamente político en todos los sentidos, universidades, colegio, empresa privada. Eso, por ejemplo, lo vivimos en Venezuela, ¿no? Por eso es que digo que tiene bastante tiempo. No solo perdón, sí. Hay algo que a mí no me puede dejar de llamar la atención. ¿Cuál crees tú que ha sido el error o la pasividad extrema del otro lado, verdad? Porque si tenemos una extrema derecha que ha utilizado muy bien, que se ha ocupado muy bien del momento histórico político a nivel mundial, ¿qué ha pasado con el otro lado? ¿Por qué no, por qué se ha disparado tanto la pesa para uno y no hemos podido hacer un equilibrio? ¿Qué es lo que hay que revisar? ¿Qué es lo que qué es lo que debe revisar la fuerza política contraria? O sea, yo creo que la fuerza política contraria perdió su sentido de anclaje ideológico. Yo creo que más bien de alguna forma asumieron ciertas formalidades, digamos, que estuvieron muy presentes en los 90, que era la democracia formal más el mercado. Yo no digo que sean malas ninguna de las dos cosas, yo digo que lo asumieron como ideología,
pero no asumieron aquellos conceptos básicos que estaban en la formación de muchos partidos, como el caso, estoy hablando desde el centro a la derecha, del Partido Demócrata Cristiano, en el caso de Chile, que era un partido reformista, de reformas, de cambiar cosas, hasta los partidos de izquierda, digamos, el Partido Comunista y el Partido Socialista, que eran los partidos tradicionales, no los partidos nuevos, digamos, que eran partidos de cambio, es decir, todos dentro, porque en esto, excepto el Partido Socialista, que en un momento determinado se salió un poco de la concepción más democrática, con la posibilidad de las armas, todo el resto, incluso el Partido Comunista, eran partidos que estaban funcionando dentro del marco democrático, pero eran partidos de cambio. Sin embargo, hoy día, más bien, estos partidos, sus dirigentes, se acostumbraron y fueron cooptados por el poder y vivir en un Olimpo que es falso. Por lo tanto, se alejaron de la gente. Y hoy día, digamos, el contacto entre lo que son los partidos y la gente es muy poco. Es decir, hay pocos partidos que hoy día, antiguamente los partidos tenían no solamente dirigentes estudiantiles y núcleos, digamos, en las universidades, o núcleos en los centros de trabajo, o núcleos, digamos, en los centros profesionales, digamos, o seccionales, digamos, territoriales, donde tenían secciones. Hoy día no tienen, simplemente no tienen, y se representan a través de los parlamentarios que tienen oficinas parlamentarias, pero no los partidos. Las discusiones ideológicas al interior de los partidos no existen. Antiguamente el Partido Socialista era un partido muy rico, más allá que el Partido Comunista fue mucho más, Mira, más te digo, dogmático. le estaba comentando a Carla el otro día que nos gustaría invitarte a que nos hablara sobre la formación de ese radicalismo que luego formó aquí tres grandes gobiernos, el González Videla, Antonio Río, que fueron los tres gobiernos radicales, parte de esa historia de Chile, porque Bueno, eso generó la estabilidad democrática que puso a Chile en América Latina como la democracia más larga, además de aquella constitución de 1833 que fue una de las que más duró, pues hasta el 1925. Entonces, exacto. bueno, estás amenazado para invitarte a eso porque si quisiéramos Está hablar súper de amenazado hablar con eso, esa pero historia, Van a tener que pagar con algún almuerzo, alguna arepa al menos, digamos. podemos hacer un almuerzo virtual, podemos hacer un almuerzo virtual. no, No. Mira, mira, esa historia de la historia constitucional chilena es sumamente importante para nuestros estudiantes porque nos enseña a encontrar esa conexión y transversalidad que hay entre el derecho y la política, porque la política no es como muchos dicen, no, eso, la política es mala, la política es necesaria para el desarrollo de una sociedad. Bladen, Sí. nos Tú, quedan pocos minutos, estamos llegando lamentablemente al final de nuestro programa de esta mañana, querido Bladen. ¿sabes? Perdón, una cosita así. Tú nombraste el tema de los radicales. Voy a decir dos cositas. Uno, había una organización social muy fuerte que estaba trabajando, que venía en ascendiente, no solamente a nivel de mineros y obreros, digamos, sino también en talleres artesanales y otros más. Y segundo, estaba en la discusión, la sociedad de la igualdad, un tema súper importante ahí, donde de alguna forma generó, digamos, cosas. Y el Partido Socialista tuvo mucho una discusión interna, lo de que hoy día no tiene ninguna. Eso. Y además que de ese movimiento radical que nace a principios del siglo XX, finales del XIX, que estaban de la mano de dos grandes hombres, y que cada uno de un extremo, como eran MacIver y Letelier, cada uno defendía Yo, su yo posición. creo que uno de los gobiernos más significativos en Chile, junto al de Salvador Allende y el de Eduardo Frei Montalva, no el de Eduardo Frei Ruiz Tagle, fue el de Pedro Aguirre Cerda. Pedro Aguirre Cerda generó la Corfo, fue un país que promovió la educación pública, es decir, tuvo muchas Que es virtudes uno con de una esos tres perspectiva gobiernos, estratégica. que es uno de esos tres gobiernos del radicalismo. Que Exactamente. los tres gobiernos, González Videla, Antonio Ríos y Pedro Aguirre Cerda. Esa historia de Chile es fabulosa, ¿ves? Yo la he aprendido a amar muchísimo como la historia de Venezuela. Eso ya me dirán experto en Chile, ya en Venezuela. Así que bueno, mira, querido Vladen, Carla, unas palabras sí, últimas. estoy muy contenta de no estar por la cámara diciendo a Luis Manuel que quiero hablar, poder decírselo en su cara, porque yo estoy yo. Viene de nuevo de esta conversación, surge de nuevo el tema de los liderazgos, ¿verdad? El nivel, la calidad de los liderazgos contemporáneos versus los liderazgos que ha tenido el mundo en otros momentos históricos, Sí, cómo eso se plasma en las realidades de todas las personas. Ese creo que es un temazo muy importante. súper importante. Y los Y medios de comunicación.
Los medios No solamente hablo yo sobre los medios formales, sino también las redes, por ejemplo. Hoy día las nuevas tecnologías, cómo hoy día se usan. Acá era una denuncia sobre gente que aquí se contrató para destruir la imagen de personas, digamos. Es decir, hubo contrataciones, hay denuncias públicas. absolutamente. ¿Cómo los medios de comunicación le han hecho cierto daño a la democracia? ¿Cómo no hemos podido reperfilar la democracia para que enfrente, verdad? Y me hizo mucho sentido, se me fue. Me voy a quedar para el otro programa. No, el tema del juicio, el tema de la crítica. La crítica. Quiero decir, ya, me acordé. Cuando estábamos en la universidad, efectivamente los partidos políticos eran muy vivos en las universidades. Falta muchísimo, ¿verdad?, de que el contrapeso de la derecha que está entrando con tanto poder se rearme, que las ideologías, las pasiones por el servicio, ¿verdad?, por el resto de la comunidad vuelvan a florecer desde lo más intrínseco y se hagan fuerza. Así que un llamado a nuestros estudiantes a no perder esas ganas que son tan importantes siempre. Y mucho cuidado. De participar. Y mucho cuidado con la antipolítica, porque detrás de esa antipolítica hay alguien que quiere constituir grupos políticos partidistas, pero con carácter autoritario. Además, querido Vladen. La última cosa, lo último antes de terminar, los populismos no solucionan nada y al final terminan como regímenes represivos. Eso es lo que pasa. Eso está. Mira, quedas parado. Tenemos que hacer necesariamente otro programa, pero ahora sí, dedicado exclusivamente al sistema político chileno, a la historia chilena y al derecho en Chile. Estupendo. Porque muy bien, tiene prueba en contrario. Así que gracias a Aldo Morales, a María José Vázquez, la dirección de comunicaciones, que gracias a ellos este programa llega a todos ustedes, nuestros queridos estudiantes, razón por la cual estamos aquí. Nos vemos la próxima semana. un gusto, que estén muy bien, cuídense. El mundo desde una mirada jurídica. Cine, literatura, actualidad y más en Juris Tantum, porque todo tiene prueba en contrario. Con Carla Millones Y Luis Manuel Marcano por Radio UCEC.